Buena tarde, gracias por su tiempo, su permanencia con nosotros en esta tarde de martes 6 de agosto de 2024 en el conversatorio de hoy titulado el uso de la historia, virtudes y vicios de los usos públicos de la disciplina histórica con nuestro amigo Samuel Leiva Navarro, de quien me permito dar lectura a su semblanza. Él es estudiante de séptimo semestre de la licenciatura en Historia, colabora como asistente del restaurador encargado del Laboratorio de Restauración y Conservación de Libros y Documentos, Juan y Emilia Almela, de la Biblioteca Central de la Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales de Información de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con un interés sobre la investigación, particularmente en la historia del libro antiguo, libro mexicano del siglo XVI, y la preservación del patrimonio documental. Me permito compartir pantalla para también cederle el uso de la voz a nuestro invitado de hoy, Samuel Leiva Navarro. Adelante, Samuel, te escuchamos. Gracias. No, pues muchas gracias a ustedes y espero que las personas que nos estén escuchando tengan pues un ánimo bastante participativo el día de hoy porque va a ser bastante importante que eh, pues por un lado se escuche la breve exposición que quiero hacer, que en realidad pues no es ni siquiera tan eh, digamos rigurosa, pero que invite pues a la reflexión, ¿no? Que ustedes mismos puedan plantearse sus propias preguntas y tratar de responderlas porque es importantísimo. Al final del día, los usos públicos de la historia los hacemos todos. Entonces, bueno, pues como ya les comentó, yo soy Samuel Iba Navarro, soy estudiante, pues soy historiador de espíritu y todavía no de título, pero ya muy pronto de título. Y pues aquí queremos hablar de la historia y sus usos públicos en tanto que virtudes y vicios. Y eso es algo bien interesante porque pues muchas veces cuando uno quiere estudiar historia, cuando uno se está metiendo en, digamos, los avatares de la disciplina histórica, sobre todo para el ámbito profesional, pues las personas a las que conoces te dicen, bueno, pero historia como para qué, ¿no? O sea, ¿cómo vas a estudiar historia si realmente lo que necesitas pues es mantenerte y ganar dinero? Y claro, a ver, la necesidad económica es real, es importante, pero también tendríamos que preguntarnos de una forma mucho más seria, es decir, no necesariamente del lado pues de cómo vas a ganar dinero, sino de una forma genuinamente crítica, historia para qué. Si le puedes dar a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno. Primero que nada, me gustaría preguntarles a ustedes, a los participantes, si se animan a decirnos, pues, para qué utilizan la historia en su día a día. Pueden hacerlo por un comentario o por participación, está muy bien, y escuchamos o leemos. Samuel, si podrías repetir la pregunta en unos segundos. Se acaba de conectar con nosotros nuestro amigo alemán Ludwig Armin desde Santa Rita Tlahuapa para que pueda él escuchar adecuadamente tu pregunta y puedan participar ya para generar esta reflexión colectiva. Sí, claro que sí. La pregunta Gracias. es, en su día a día, es decir, en su cotidianidad como personas que pertenecen a una sociedad, que pertenecen a una cultura, ¿para qué utilizan la historia? ¿Para qué les sirve? Simplemente eso. Bueno, ingeniero Villa, ¿desea usted participar? Le escuchamos, por favor, con su intervención breve para continuar. Gracias. Bueno, ¿ya me oyen en el micrófono? Muy Sí, bien. Bueno, sencillamente la historia es la memoria, ¿verdad? De la humanidad. Si yo no tengo memoria y no sé lo que hice ayer, lo que hice hace 15 días, lo que hice hace 10 años, pues no existo, estoy perdido. La historia es la maestra de la vida. La historia nos da todos los datos, absolutamente todos, del hombre, de toda su trayectoria, de todo tipo. Científicos, no científicos, todas sus guerras, todas sus locuras, todos sus éxitos, todos sus fracasos.
todo, absolutamente todo. Es una radiografía de la vida total. Y pues si la gente no la conoce, pues entonces me atrevería yo a decir que no se conoce a sí mismo. Si le pregunta a uno al muchacho, oye, ¿qué pasó en la Segunda Guerra Mundial? Pues no lo sé. ¿Qué pasó en las guerras del Peloponeso? Pues no lo sé. ¿Qué pasó en la batalla de Lepanto? No me importa. ¿Quién ganó la batalla de Trafalgar? Menos me interesa, sí. ¿Quién fue Felipe II? ¿Cuándo se conquistó México en 1531 por Cortés? Vaya, evidentemente la historia es el telón de fondo. Suponiendo que no supiéramos nada de eso, entonces, ¿qué haríamos? Que echáramos la vista hacia atrás, cualquiera de nosotros, y que dijéramos, ignoro todo. ¿Y cuándo se descubrió el átomo? ¿Y cuándo cayó la primera bomba atómica? Etcétera. No sé nada, ni me interesa. Bueno, Muy, entonces es un tabula rasa total y es un muy desastre bien. total y no se puede hacer nada si no se tiene un background histórico más o menos aceptable. Así que imagínense la importancia que puede tener la historia. Bueno, Muy con eso bien. ya es suficiente, ¿ok? Gracias, gracias, ingeniero. Listo. Continuamos, Samuel. Gracias. Sí, es muy interesante que siempre que uno hace esta pregunta, surge esta idea de la historia como maestra de la vida, ¿no? Y que es una concepción, en realidad, pues decimonónica de la historia, es decir, una concepción que nace junto con la disciplina y que al final del día, si bien es útil para nuestra acción cotidiana, pues va a encontrar ciertas críticas en no solamente la filosofía de la historia, sino pues también en nuestros propios quehaceres diarios, ¿no? La historia como maestra de la vida, si bien es un recurso bastante importante, que sí, tiene toda la razón, nos dota no solo de identidad, sino de conocimientos de qué cosa hacer ante el presente y ante las problemáticas, pues también tiene sus matices, ¿no? Entonces, Em, pues yo quisiera empezar a discernir en tres conceptos, bueno, más bien en un concepto fundamental que tiene al menos tres significados, ¿no? Yo creo que cuando hablamos de historia, pues cualquier persona se imagina algo en concreto, ¿no? Que es, pues cosas del pasado que se cuentan. Y es que, en efecto, la palabra historia tiene al menos tres significados que van, pues todos muy de la mano, pero que son muy distintos entre sí y que yo creo que conviene muchísimo discernir en este momento. Em, eh, ha sido toda una discusión historiográfica durante muchísimo tiempo y pues en realidad es algo que no ha terminado de definirse y que pues podremos estar bastante seguros que no terminará de definirse al menos en lo que nos resta de vida y pues yo la voy a presentar de la manera más simple que me es posible, de la manera más simple que yo la he entendido y que pues creo que es muy útil para todos nosotros, ¿no? La primera concepción de la historia que todos tenemos en la mente es la historia como un pasado absoluto. Ujú, sencillamente. Es decir, que la historia se compone de una especie de yuxtaposición de eh, fenómenos, de acontecimientos que están ahí, que están en el pasado, que sucedieron positivamente, es decir, que en efecto están ahí, sucedió, y que sencillamente nosotros a través de la disciplina histórica pues podemos como retomarlos, ¿no? Entonces, esta idea de historia como pasado, así, sencillamente. Luego, otra concepción que tiene la palabra historia, pues es la de un cuento, una historia, alguien que te cuenta algo. Porque, digo, además de que la palabra significa eso, pues es muy sencillo que lo asociemos o que pensemos que la historia tiene un carácter mucho más literario que propiamente científico, ¿no? Entonces, al hablar de historia, pues también podemos hablar simplemente de un cuento, ¿no? Que puede ser o no real o no, digamos, ficticio. El tercero y el más importante concepto, que es el que deberíamos de tener en mente a lo largo de todo este conversatorio, es la historia como una disciplina, si bien quizás no científica, porque igualmente eso es una discusión de nunca acabar, al menos una disciplina que tiene un posicionamiento epistemológico frente a su objeto de estudio. Ujú. Entonces, eh, de ahora en adelante, espero que la palabra historia, historia como disciplina, se tome pues simplemente como esto, ¿no? Como una disciplina no necesariamente académica,
que tiene una serie de reglas para conocer su objeto de estudio, que en este caso es el pasado. El pasado como lo que mencionamos al principio, algo en sí que está ahí y que posteriormente va a ser bastante problemático. Entonces, una vez comentados estos tres conceptos, que, a ver, claro, si alguno de ustedes tiene alguna duda, pues simplemente coméntela, así interrúmpame, yo no tengo ningún problema y volvemos a platicarlo. Pero una vez aclarados estos conceptos, creo que va a ser bastante fructífero pasar a este breve comentario del texto de Nietzsche, que se titula Segunda consideración intempestiva de la historia, y que pues en efecto es una consideración intempestiva del quehacer historiográfico a través de pues su impacto en la sociedad. Entonces, vi por ahí como un recuadrito, si alguien tiene alguna duda, pues simplemente dígala. Bueno, pues aquí estoy Adelante, yo. ingeniero, con tu consideración breve, por favor. Bueno, me gustaría que Nils, los saludo. Qué bueno que estás con nosotros, Nils. Desde Celaya, me imagino. Bueno, miren, evidentemente todos sabemos que, pues entre otras muchas cosas, ¿no? La historia la escriben los que ganaron, las interpretaciones a los fenómenos históricos son múltiples, las atalayas de donde se pueden ver y entender también, porque una cosa son los hechos y otra cosa es entender por qué sucedieron los hechos, cuáles fueron las causas, etcétera, etcétera, dar una explicación plena, profunda, real, legítima, verdadera de los hechos. Y claro, ahí las interpretaciones históricas, pues sabemos que son muchas y los historiadores, unos enfocan las cosas de una manera y otros de otro, y ven ciertas fuerzas que provocaron hechos históricos muy importantes y otros, pues a lo mejor ven otras fuerzas y le dan otra interpretación. O sea que los hechos que sucedieron a través del tiempo y siglos y demás, en cuanto más siglos atrás, yo creo que es más difícil tener todas las pruebas en la mano, ¿verdad? Todos los hechos fehacientes, entonces las interpretaciones se vuelven quizás hasta especulaciones, etcétera, etcétera, y entonces ya caemos en un área que no es verdaderamente muy segura, ¿verdad? Al final de cuentas, Muy ¿cuál bien. es la verdadera explicación de un hecho histórico que no sea refutable, vamos a decir, por nadie? Yo lo dudo, ¿verdad? Para eso tenemos ya nada más para empezar la conquista de México, ¿no? Muy Bueno, bien. ya con eso les doy mi punto de Gracias. vista. Gracias, ingeniero. Claro, y justamente esa consideración es bastante importante porque ahí es donde radica la diferencia entre una historia como un cuento y la disciplina histórica como, pues, digamos, una construcción con rigor de una explicación sobre el pasado. Porque muchas veces la pregunta es, pues, ¿qué cosa hacemos los historiadores? Y uno podría caer en la idea de decir, bueno, los historiadores lo que hacemos o lo que construimos son explicaciones del pasado. Y no necesariamente. En realidad, lo que los historiadores hacemos, pues es construir formas de explicar ese pasado, porque lo que buscamos no son hechos, lo que buscamos en realidad son mucho más que eso, lo que buscamos son procesos que puedan responder a través de, evidentemente, nuestras necesidades presentes a una especie de desconocimiento de eso a lo que le llamamos pasado, que a ver, evidentemente ya no existe. Es algo que ya no podemos comprobar de forma positiva, como le hubiera gustado hacer a la historia, digo, a la ciencia decimonónica, pero que no obstante podemos, digamos, validar a través de estos criterios de conocimiento verdadero que nos da la epistemología de la disciplina histórica, es decir, el rigor. Es decir, uno puede explicar de la manera que sea más conveniente un suceso, lo cual no significa que puede decir cualquier cosa de eso, ¿no? Entonces, sí, me parece una afirmación, una observación muy válida y en general pues, muy, muy valiosa, porque nos permite discernir justo, ¿no? La diferencia entre la historia como un cuento y la historia como una disciplina, que no son lo mismo, pero para nada, ¿no? Entonces, pues este señor, Nietzsche, y su texto, en realidad escogí apoyarme un poco en este texto porque es pues bastante legible, en realidad es un texto muy accesible, no pone mayor resistencia a lectores con ojo ya ávido en filosofía, y creo que es en realidad bastante entendible la forma en la que él trata de criticar de una forma, eh, digamos, bastante acertada a la disciplina histórica, no necesariamente como algo bueno para a la sociedad, sino como algo que en un mal uso puede realmente causar mucho daño, ¿no? Entonces,
Comienzo con esta cita que después vamos a aclarar, ¿no? Para Nietzsche, la historiografía está ligada a la vida en tres sentidos. Lo primero es como aquello que es activo y pujante, que por cierto nos recuerda esta idea de la historia como una maestra de vida. Lo segundo, como aquello que conserva y venera, y que este va a ser un punto bien interesante ahorita que lo tratemos. Y finalmente, como aquello que sufre y que busca liberación. Ok, yo tampoco le entendía la primera que lo leí, pero después la cosa se va a tornar mucho más clara y en general, pues ya podrán ir sacando ustedes sus propias conclusiones de si Nietzsche acierta o no en la crítica que está haciendo a la historiografía, principalmente, pues lo que él está observando, ¿no? Como filólogo que es, pues que es una historiografía de principios del siglo XX, en la que evidentemente hay una carga nacionalista muy fuerte, en la cual el historicismo a la manera del siglo XIX, de los hechos como verdaderamente fueron, según Ranke, se muestran y que pues al final del día van a traer bastantes problemáticas, ¿no? También por ahí les dejé la ficha del texto, por si quieren anotarla, nada más que se me desorientó ahí un poquito con la imagen. Y yo estaría ya listo para la siguiente diapositiva, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿qué entendemos? Que Nietzsche parte de la consideración de que la historia es necesaria para la vida y para la acción. ¿Por qué? Porque si la historia puede ser perjudicial, por lo tanto también puede ser una herramienta para la vida y para la acción. Y no solo puede ser, él mismo afirma que es necesaria. Sin ella, digamos, no se entiende la vida no como una especie de cotidianidad, sino como una serie de estructuras que permiten la existencia humana, es decir, una especie de horizonte histórico, y además la acción, que es bastante interesante porque es la propia agencia que tienen los agentes históricos dentro de su horizonte, que es la vida. Entonces, bueno, primero empieza por la historia monumental, ¿no? Empieza a cortar cabezas. Él dice, para el hombre del presente, es decir, aquellas personas que tienen la capacidad de la acción para cambiar la vida, es decir, las estructuras que mantienen su horizonte histórico, la historia monumental da una certeza de lo grande, más bien, de que lo grande que fue una vez, en efecto ha sido posible y por lo tanto será posible en el futuro. ¿De qué nos está hablando aquí? Pues en realidad algo muy sencillo, de que la historia como maestra de vida nos da la oportunidad de encontrar en el pasado soluciones para las problemáticas que enfrentamos en el presente, ¿no? Y entonces, de esta manera, la acción que tenemos, la agencia que tenemos como individuos históricos, pues refiere directamente a tu pasado, ¿no? Al conocimiento que tengas de tu pasado. Y esto recuerda un poco, digo, a ver, claro, no me voy a meter tanto al tema, a las ideas de Reinhard Koselleck de horizonte de expectativa y ay, esperen. No, una disculpa, no lo recuerdo muy bien, pero es horizonte de expectativa y, bueno, básicamente el contexto histórico en el que creciste, ¿no? Que son dos especies de dimensiones de la existencia histórica, es decir, temporal y espacial, en la cual tú tienes un referente cultural, un referente histórico, y además de eso tienes expectativas de tu propio futuro, ¿no? Es decir, expectativas de lo que tú puedes hacer, la acción que puedes llevar a cabo, que está completamente determinada por tu propio, digamos, horizonte histórico y tu propio conocimiento de tu pasado. Entonces, aquí la historia monumental que Nietzsche critica es la historia eh, como maestra de la vida. ¿Por qué dirán ustedes si en realidad nos ha servido de tanto conocer nuestra historia? Pues fundamentalmente, dice él, porque si reproducimos los modelos que vemos en la historia monumental, pues la acción del presente, es decir, nuestra propia agencia como personajes históricos, ya no tiene sentido, porque en realidad lo único que estamos haciendo es repetir los modelos que tenemos de soluciones de problemas que están en el pasado. Ahora, no sé si a ustedes les recuerda esto a una frase muy famosa que yo estoy seguro que cualquier persona a la que se lo preguntes la va a conocer y seguramente hasta va a afirmar que es cierta, que es la siguiente.
aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Yo quisiera que los participantes de aquí me dijeran si consideran que eso es verdadero, que aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Así simplemente sí o no. Bueno, si existiera deseo y voluntad para alguna intervención o participación, solicitaría lo pudieran manifestar con la mano física o virtual. De lo contrario, podríamos quizás continuar. Samuel, creo que no hay ninguna intervención por ahora. Continuamos, Samuel, por favor. Sí. No, pues sí, Bueno, sí hay una intervención, Ernesto. Adelante, adelante, le escuchamos. Bueno, quien no conoce la historia está condenado a repetirla. La pregunta lógica es, ¿cómo puedo repetir algo que no conozco? La frase suena muy bonito y la hemos oído muchísimas veces, pero si una persona no ha conocido lo que ha pasado, pues que tropiece con la piedra, ¿sí? Quizá por primera vez, no por segunda o tercera, que sería la condena a repetir, ¿no? Entonces yo no le encuentro mucha lógica a este enunciado, ¿verdad? Porque no puede uno caer en un problema cuya antelación de tal problema no conocía uno a profundidad. Entonces, pues hay muchísima gente que se equivoca porque precisamente nunca conoció la historia y la repite, sí, pero involuntariamente. Es lo que quiero yo decir, Muy bien. no voluntariamente. Gracias, ingeniero. Es donde entra la conciencia y la inconsciencia, ¿no? Del ser y del estar. Visualizo el deseo de participar de nuestro amigo Oscar Aguirre. Adelante, Oscar, nos apoya activando su micrófono, por favor. Bueno, como todo, las cosas son relativas, ¿no? Y hay quien conoce la historia y la repite, repite cosas, repite errores o repite aciertos, ¿no? Entonces, para mí casi o pocos enunciados son universales y por decirlo así, infalibles, ¿no? Es cuanto. Gracias, Oscar. De acuerdo, sí, la variable de los errores. Gracias, Oscar e ingeniero Ricardo. Adelante, Samuel, te escuchamos. Gracias. sí. Y es muy importante lo que acaban de decir, porque precisamente esa es una de las bases del pensamiento crítico, entender que no todo es un absoluto y que en realidad siempre van a haber ciertos factores que, si no determinen, al menos sí influyan muchísimo en, pues digamos, los fenómenos, ¿no? Y que a través de los estudios de las humanidades, pues lo que hacemos, pues no es entenderlos por completo, es crear formas de explicarlos, ¿no? Y que evidentemente eso responde a necesidades desde el presente. Pero entonces, volvamos a la frase. Aquel que no conoce su historia está condenado a repetir. ¿Qué supone eso? Pues para empezar, supone una concepción de la historia como devenir, es decir, como pasado, que es la primera que comentamos, en la cual las condiciones de la vida humana, es decir, el horizonte histórico, es, si no siempre el mismo, al menos sí se repite, como una especie de ciclo. ¿Cuál es el problema de eso? Que si nosotros pensamos que la historia se repite, entonces dejamos de considerar los factores actuales, los factores que están sucediendo en nuestro tiempo presente, para voltear a ver al pasado. Y entonces, ¿qué pasa? En el pasado podemos encontrar ciertas respuestas a ciertos problemas específicos que se tuvieron que no necesariamente responden a las necesidades del futuro, o más bien del presente. Entonces, esto es lo que critica Nietzsche, ¿no? Que por un lado, sí es cierto que podríamos encontrar cierta ayuda en conocer el pasado, pero no debemos de tomarlo como un absoluto y muchísimo menos como un modelo para la acción, teniendo en cuenta que la vida, como esta serie de estructuras que permiten la existencia humana, es algo que esté inmóvil a lo largo del tiempo, sino que va evolucionando, va cambiando, van habiendo otras problemáticas y pues evidentemente las soluciones tienen que ser distintas. Entonces, un poco esa oración, esa frase, queda, si no desmentida, al menos sí matizada, ¿no? Como de, bueno, podemos decirlo, pero no es un absoluto. A mí me gusta, por ejemplo, cambiar esa frase por el que conoce su historia
no camina ciego por la vida, porque al menos ya conoce ciertos referentes de su pasado que no le van a solucionar la vida, pero que, digamos, al mismo tiempo pueden servir como herramientas para la acción en el presente, ¿no? Que por cierto es algo que vamos a ver ahorita en el siguiente apartado. Em, ¿Cuál es otra crítica que hace a la historia monumental? Es decir, a esta historia como maestra de la vida. Pues que esta historia nunca va a poder ser veraz de forma plena porque uno de sus grandes intereses es monumentalizar al pasado. De hecho, por eso puse esta estatua de Benito Juárez, que está muy fea, que se hizo muy famosa hace algunos años, que si ustedes pueden verla, pues dicen, no, bueno, es que ese no es Benito Juárez, no, ese es un marciano. Pero ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que cuando uno empieza a tornar el devenir en monumentos, es decir, en una especie de producción cultural mucho más tirado hacia la identidad, hacia ciertos arquetipos del ser en sociedad, pues lo que vamos a obtener es una historia, es decir, una forma de explicar al pasado que no puede ser de forma absoluta veraz, ¿no? Porque si buscamos una historia veraz, pues en realidad no vamos a obtener ninguna especie de modelo que funcione como, por ejemplo, un Benito Juárez en la historia mexicana. Hay que tener en cuenta que Nietzsche ya está leyendo, ya está en un mundo intelectual en el que la epistemología histórica, un poco ya incluso hacia el historicismo, pues está dejando de lado la idea de que los hechos históricos son conocibles, o más bien sí, son cognoscibles en su absoluto, ¿no? Como decir, esto pasó así. Y el problema de la historia monumental es que te plantea la historia como, en efecto, esto pasó así, y no solo pasó así, sino que es un monumento, es un arquetipo, tú tienes que ser así, ¿no? Entonces, esta es la primera crítica que hace a la forma de escribir historia. Es la historia monumental, en la cual el conocimiento del pasado es una maestra de vida que un poco nos ciega y no nos deja ver en el presente. Entonces, si alguien igual tiene algún comentario, pues bienvenido y yo ya estoy preparado para la siguiente diapositiva. Avanzamos a la siguiente. Solamente quisiera comentar, ya que Ujú. nuestro amigo Oscar Aguirre hablaba sobre el error, lo que pude percibir, Oscar, escuchar sobre el error. Bueno, recordé a Antonio Gramsci, ¿no? Él mencionaba que el primer error en un análisis es el hecho de juzgar el pasado con elementos del presente. Y este comentario espero que sirva para motivar comentarios subsecuentes en el desarrollo del presente conversatorio, porque efectivamente conforme avanza nuestro presente, el actuar del presente, la toma de decisiones políticas, sociales, económicas, la conducción misma de la cultura, de la historia o de los que dirigen las instituciones encargadas de difundir y divulgar la cultura, muchas veces cuentan ya con elementos eh, que brindan otras variables, otras consideraciones, ¿sí? Y que eventualmente puede desmontar lo que históricamente se construyó como una verdad. Es lo que quisiera yo comentar. Gracias, Samuel. Sí, no, importantísimo, son famosísimos, ¿no? Eh, Al menos en el gremio de los estudiantes de historia, el famoso anacronismo, no, bueno, es el peor enemigo de la historia. Juzgar al pasado con los hechos o con las necesidades del presente. Que a ver, en realidad es algo muy polémico, porque al momento de, digamos, crear o posicionarte epistemológicamente frente a tu objeto de estudio, que es el pasado, es decir, aquellos criterios con los que vas a decir que algo es verdad o no sobre el pasado, pues te encuentras con que, pues, en teoría, pues los historiadores casi hacemos, o sea, casi todo lo que hacemos son anacronismos, ¿no? Entonces, es un concepto que va a ser muy importante en la siguiente y que ahorita vamos a discutir, porque eh, si bien es cierto que ha sido algo muy criticado por la disciplina histórica en los últimos al menos 100 años, pues es algo que hay que empezar a ver con otras miradas, ¿no? Principalmente con la forma en la que creamos los discursos. Pero sí, sí, no, importantísimo. Em, bueno, y para seguir ya, digamos, la segunda
consideración intempestiva que hace sobre la historia o la forma de escribir historia es sobre la historia anticuaria. Y creo que esto es algo que nos va a remitir a nuestro presente y a nuestro presente realmente inmediato de una vez. Eh, a ver, ¿qué es la forma de escribir historia anticuaria? Yo pienso, claro, evidentemente habrá quien no piense así, que todo buen historiador tiene alma anticuario, ¿no? Porque tiene ese interés por las cosas antiguas, ese interés por preservar, ese interés porque aquello que ya no existe, pero que en algún momento existió, pues no se pierda en la existencia, ¿no? Sino que pueda ser recordado, pueda ser conocido y además pueda ser admirado, porque incluso en esta cosa de ser anticuario, pues también uno se divierte admirando las cosas. Pero bueno, Nietzsche dice que la historia anticuaria es útil para la vida, ujú, en tanto que da una identidad, es decir, un sentido de existencia histórica. Un poco es también lo que nos platicaban sobre la historia como maestra de vida, pero mucho más hacia la no acción, es decir, esta especie de historia anticuaria que preserva cosas y que impone la forma en la que tú te identificas con esas cosas. Y que va a ser un debate muy actual respecto del el asunto del patrimonio histórico, ¿no? Que es algo que, bueno, yo que tuve la fortuna de estar con ustedes ahí en la UAP, pues me di cuenta que es un debate bien importante, ¿no? Cómo crear algo o que algo devenga en patrimonio muchas veces puede ser, si no nocivo, al menos bien problemático para las comunidades a las que les pertenecen dichos patrimonios, ¿no? Pero eh, de alguna forma, la relación que tenemos con nuestro patrimonio, la relación que tenemos con nuestros objetos del pasado, pues sí genera una identidad en nosotros. Y creo que eso es algo inevitable, ¿no? Por ejemplo, digo así lo más rápido, ¿no? Habrá quienes no, porque sí hay quienes no, pero yo estoy seguro que si a cualquier mexicano le enseñas un águila devorando una serpiente en un nopal, te va a decir que es la bandera de su país. ¿Por qué? Porque eso es un símbolo, es decir, es una especie de manifestación cultural de lo que es el patrimonio, con la cual él se relaciona de forma prácticamente ontológica, así directa, ¿no? Ese símbolo es soy hasta yo, porque yo soy mexicano, ¿no? Ese símbolo me representa. Entonces, esa es una de las utilidades que tiene la historia anticuaria, ¿no? Esta historia que lo que intenta hacer es preservar, dar cuenta de lo que fue y que en efecto, pues es importante para la vida, pero que, nos dice Nietzsche, degenera, es decir, se vuelve un vicio pues, público, en el momento en el que la frescura de la vida presente, es decir, aquellas cosas que en nuestro presente nos incitan a la acción, a tener agencia nosotros mismos como sujetos, deja de animarnos o deja de animar a este tipo de historia y de evocar inspiración. Ujú. ¿Qué significa esto? Que esta historia, un poco al igual que la historia monumental, deja de ver al presente, deja de centrarse en los problemas que tienen que resolver como agentes históricos y voltea para atrás. Y entonces lo que intenta es preservar algo que pues en efecto ya no existe, porque el pasado ya no existe. Lo que existen pueden ser vestigios del pasado como, no sé, un edificio que se construyó en tal año y en tal espacio y se produjeron ciertas cosas o ciertas manifestaciones culturales ahí, pero que ya no son parte de una sociedad mexicana que murió hace mucho tiempo. Entonces, eh, digamos, al centrarse tanto en preservar este pasado, ya no deja lugar para la acción del presente. Ujú. Dice, está encaminada a preservar, pero nunca a crear. Por lo tanto, deviene en perjuicio para la vida, porque nos distrae, hace que ya no nos enteremos de los problemas que tenemos que resolver en el presente por estar viendo los problemas del pasado. Y esto es algo que estamos viendo completamente en, por ejemplo, aquellas cosas del patrimonio, ¿no? Que, bueno, yo, por ejemplo, ahora que he estado colaborando tanto en servicio social como asistente en el asunto de la preservación de patrimonio documental, pues muchas veces la visión es, este libro que tiene 500 años, tenemos que preservarlo y pues chance y ni le damos a los usuarios la atención, es decir, ni siquiera se los prestamos, porque ahí está el digital, ¿no? O sea, ¿para qué lo quieres tocar? Si al final del día lo único que vas a hacer es romperlo o lo vas a modificar, no lo modifiques, déjalo así como está.
Y creo que es algo bien interesante y bien importante de discutir. Al menos en el sentido del patrimonio documental, yo creo que, a ver, claro, sí es muy importante que se preserven esas cosas, que se conserven, más bien, la conservar es la palabra, con cierto grado de originalidad. El problema es que quieren cristalizar la forma en la que nosotros, si no como dueños, al menos sí como eh, correspondientes de ese patrimonio, nos relacionamos con esos objetos. Y quieren que ya no podamos, digamos, cambiar la forma en la que nos relacionamos con ese patrimonio, que sea algo que esté ahí en un aparador, ¿no? Y pues claro, ahí yo dejaría que ustedes, por ejemplo, hagan sus reflexiones. ¿Qué prefieren? ¿Un edificio que es patrimonio de la humanidad, pero al que ustedes no pueden entrar, que quizás le hacen daño? ¿O un edificio en el cual hay actividades culturales, un edificio en el que ustedes pueden participar de muchas cosas y que evidentemente va cambiando con el tiempo y las relaciones que se tienen con ese edificio van cambiando con el tiempo? ¿Qué prefieren? Sí, o sea, ustedes que están escuchando, pues díganos, ¿qué prefieren? ¿Un edificio patrimonio al que no puedas tocar o un edificio que no sea patrimonio, es decir, que no esté declarado como tal, pero que tenga una relación muy fuerte con la cultura de la sociedad a la que le pertenece? ¿Qué prefieren? Gracias. Antes de brindar la oportunidad para escuchar intervenciones, yo quiero comentar, visualizamos las imágenes, la capilla esquinada en San Andrés Calpan, una de las nueces de Castilla, oportuno en la temporada en la que nos encontramos. Y es importante este aspecto que destaca Samuel por esta distinción dada por la UNESCO, y algunos prospectivistas preguntarían, ¿para qué? ¿Para qué ser Patrimonio Mundial de la Humanidad? ¿Cuál es el para qué? En ese sentido teleológico, esta rama de la metafísica que estudia o persigue fines, objetivos, el para qué. Algunos argumentarían por su valor excepcional, otros por impulsar el turismo, el desarrollo económico, distintas variables, distintas respuestas y justificaciones, y que sin duda creo yo que deben armonizarse. Concluyo con el comentario en Puebla, nuestro centro histórico, los 6.99 kilómetros cuadrados que comprenden la declaratoria de Ciudad Patrimonio Mundial de la Humanidad, perdón, pero lo valora mayormente quien elaboró, realizó todo ese trabajo de alzados, levantamientos arquitectónicos, fotografías, realizar todo el procedimiento que solicita la UNESCO. Hoy muy pocos ciudadanos, no generalizo, no lo generalizo de ninguna manera, pero muy pocos ciudadanos le brindan ese valor y esa utilidad y también esa función social de nuestro centro histórico, el para qué Ciudad Patrimonio Mundial de la Humanidad, eh, y en buena medida se entiende el descuido, el deterioro por parte de nuestras autoridades en la asignación de recursos presupuestal para atender el patrimonio, pero concluyo con ese aspecto, ese sentido de valor y utilidad y qué función social tiene, reflejo de identidad, arraigo cultural y sentido de pertenencia, porque no vamos a defender ni a preservar y conservar lo que no es nuestro y lo que no asumimos como propio, ¿no? Ese sentido de pertenencia, perdón que me extienda. ¿Alguna intervención por parte de nuestros amigos asistentes virtuales? Solicitaré pudieran manifestar levantando la mano. Visualizo que el ingeniero Ricardo Villa tiene su mano virtual levantada. ¿Desea intervenir, ingeniero? Sí, cómo no. ¿Ya me Adelante. oye? Muy Sí. bien. Bueno, yo quisiera regresar al arquetipo de Juárez. Ahí hay un problema. Los historiadores pueden imponer su verdad, que no es la verdad real. Y este es un asunto muy complicado porque lo hemos visto en el caso de la política y concretamente de Juárez. Hay vertientes muy distintas de lo que fue este personaje. Entonces, en el imaginario colectivo, como se dice, ¿qué es lo que va a prevalecer? ¿Cuál va a ser la verdadera figura de Juárez? Y ahí me gustaría que nuestro amigo Nils Skultland
pues dijera algo, porque a lo que voy es que un historiador puede crear una verdad si es que tiene la propaganda suficiente, el apoyo suficiente político por el régimen, etcétera, etcétera. Es toda una serie de situaciones y que esa verdad, entre comillas, pues sea la que se imponga y la que se considere como la verdadera, cuando la verdadera no es esa. O sea, es un riesgo muy grande, no solamente en el caso de Juárez, obviamente, sino en cualquier caso de la historia universal. Podríamos tener esta situación. Y entonces, ¿quién va a decir realmente cuál es la verdad histórica? Lo digo porque los alumnos, los jóvenes, dirán, bueno, ¿y cuál es la verdad? Bueno, pues no se puede decir con precisión, ¿verdad? Porque las apreciaciones y, como digo, también el marketing, si se me permite usar esa palabra, de la historia, puede imponer una verdad que no sea la real. Esa es nada más una situación que vivimos todos y que no sé cuál pueda ser la solución. Más bien, yo creo que no tiene solución. Gracias, ingeniero, por sus comentarios y refirió a nuestro amigo Nils Skoglund, a quien enviamos un saludo virtual, ingeniero, y le cedemos el uso de la voz. Adelante, ingeniero. Nils. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Me da mucho gusto estar acá. Y bueno, esta interesantísima plática sobre la historia. Yo, mi concepto de la historia, alguna vez me preguntaron que qué libro me gustaría leer y yo contesté sin dilación, me gustaría leer la historia real, porque no existe. La historia real es una fantasía. Entre otras cosas, los mismos gobiernos han provocado o creado ídolos de barro, ¿sí? Que de pronto se llegan a idealizar. Y voy a dar un ejemplo que a lo mejor a muchos les puede doler, ¿no? Pero finalmente vamos a poner el ejemplo y vamos a decir que yo creo firmemente en San Judas Tadeo o en Santo Tomás Moro X, ¿no? Y de pronto la historia me muestra una realidad diferente y me dice que este fue un hombre cruel y despiadado y tal, pero que por alguna razón la historia lo encumbró. Y finalmente lo que tengo es una decepción brutal de algo que se me impuso a través de los años como una verdad que no existe. Yo tuve el gusto de leer por ahí Historia Universal, editada por la Universidad de Cambridge, 12 tomos, y era muy interesante porque había una parte donde decía Historia de México según los mexicanos, Historia de Estados Unidos según los americanos, Historia de España según los españoles, de Francia según los franceses. Y cuando uno empieza a concatenar las historias y a emparejarlas, entonces se da uno cuenta de las historias tan inventadas en cada uno de los estados y que se contraponen desde luego unas con otras y por último te das cuenta de que sí hay algunas historias que tienen veracidad. Hay pueblos que son más veraces en su historia y otros pueblos ocultan sus verdades y exponen pues fantasías, ¿no? Tristemente en México no lo veo como algo terrible, decía eh, eh, un periodista afamado, no me acuerdo su nombre, bueno, ahora me acuerdo, que muchos de los ídolos que tenemos en México fueron fabricados incluso por Maximiliano de Habsburgo. Cuando estuvo en México, dijo, pues a México le falta identidad y vamos a darle identidad. Y entonces, incluso se dice que la figura del Miguel Hidalgo que tenemos, él mandó traer a un hermano que vivía todavía y lo pintaron y al hermano que pintaron, pues es la figura que tenemos de Hidalgo. Y los hicieron finalmente ídolos, ¿no? Pero pues Hidalgo fue un luchador por la independencia de la Nueva España, que se independizaba de una España ocupada por Napoleón Bonaparte
y entonces a nosotros nos cuentan una historia que no es, y él decía que viva Fernando VII y que viva la Nueva España, ¿no? Entonces, finalmente, pues se distorsionó y se colocó como un ente heroico y fantástico de nuestra historia. Igual pasa con nuestra revolución, ¿no? Y vemos cómo los militares se posesionaron del país de alguna manera y si lo analizamos finalmente a Iturbide los destronan tres generales en un triunvirato, toman posesión y nos empiezan a gobernar generales, Santana, Porfirio Díaz y muchos otros. Y después viene un civil que interviene en medio, que es Juárez, pero regresan los militares. Y cuando un civil se pronuncia, como fue Madero, pues simplemente lo mataron. ¿Quién lo mató? Pues un general, ¿no? Y a este general lo corrió otro general, y a ese general Carranza lo mató otro general, y así, y finalmente estos generales mataron a los que hoy pues son próceres, a ese Madero, a ese Villa, a ese Zapata, pues ellos los mataron, los acribillaron, y finalmente los hicieron héroes, ¿no? Dice por ahí el jugador de Dostoyevsky, ¿no? Muéstrame un jugador y te mostraré un perdedor. Y tomando esta frase en el líder, dice, muéstrame un líder y te mostraré, o un héroe y te mostraré un muerto. Entonces, es muy fácil crear o fantasear con estas historias, ¿no? Es el caso también de Juárez, pero no quiero abundar en esto, quiero dejarte hablar porque está muy, muy, muy interesante tu plática y me parece que finalmente somos víctimas de la historia. Eso es lo que creo. Muy amable, ingeniero Nils. Continuamos con Samuel. Solamente quiero destacar que el ingeniero Nils es autor del libro La herencia del Stradivarius. Ya leímos la obra, no hemos tenido oportunidad de comentarla, pero ya habrá oportunidad. Adelante, Samuel, continuamos con tus comentarios, por favor, gracias. Sí, claro que sí. No, todos estos comentarios fueron valiosísimos porque le dieron el clavo a un problema fundamental de la historia. Y cuando digo fundamental, literalmente me estoy refiriendo a la fundación de algo como una disciplina histórica. Eh, Decía el ingeniero, nosotros, o bueno, yo lo que quiero saber es lo que verdaderamente pasó, la verdad. Porque partimos de un supuesto y es, en realidad, cualquier narrativa historiográfica tiene cosas que dice que son ciertas y tiene otras cosas que las calla, que no dice, que definitivamente decide omitir. Por ejemplo, esto es algo que se ha visto mucho con el problema de la institucionalización de la historiografía, ¿no? Esto de, pues, digamos, el discurso oficial, el discurso estatal de la historia, que, a ver, claro, no vamos a negar, evidentemente está profundamente ideologizado, pero porque no hay historia sin ideología, porque no puede ser de otra manera, aunque el Estado, digamos, maximice esa forma de crear narrativas históricas. Pero bueno, ¿cuál es la solución que hasta ahora ha encontrado la disciplina? Y me refiero hasta ahora en un recorrido desde Herodoto, es decir, de miles de años, no existe la verdad histórica. Y eso es algo que nos duele profundamente, no solamente a los que nos dedicamos a la historia, sino en general a todas las personas que ya crecimos con un bagaje, que ya crecimos con unos referentes historiográficos que nos dicen la historia fue de esta manera y la tienes que tomar así, ¿no? Y por lo tanto, si alguien te cuenta algo distinto, pues no es cierto. Y ese es el gran problema. No existe la verdad histórica. Lo que existe, y que, claro, evidentemente, esto es algo que hemos empezado a construir a través de la filosofía de la historia desde la posmodernidad, estamos hablando, no sé, Hayden White, la segunda mitad del siglo XX, pues es que en realidad a lo que nos debemos de abocar, a lo que verdaderamente tenemos que prestar la atención, es a las formas válidas, es decir, con rigor epistemológico, con rigor de aquellas reglas que nos permiten decir que lo que decimos es cierto, buscar esas formas para explicar el pasado. Y evidentemente es a lo que nos dedicamos los historiadores. Como dije, no nos dedicamos a explicar el pasado, nos dedicamos
a crear explicaciones del pasado. Muchas de ellas tienen ciertos criterios o cierto rigor que es más válido que otros. Y en ese caso, por ejemplo, podríamos hacer la crítica. Pues sí, la verdad es que el discurso oficial, el discurso histórico del Estado, en muchas ocasiones ha tenido un rigor pésimo, pero pésimo. Y si nos vamos a la disciplina histórica un poco más académica, a la historiografía, pues también lo han tenido. Entonces, ¿cuál es la cosa? Que tenemos que problematizar las formas en las que estamos entendiendo que el conocimiento histórico es verdadero. No estoy diciendo que sea falso, porque de ninguna manera el trabajo que hace un historiador es falso. Simplemente hay formas de crear conocimiento de forma que lo que diga no sea una mentira. Y, por ejemplo, alguna vez escuché a un compañero, porque estábamos en una entrevista, y el hombre dijo, no, pues es que la historia no puede ser objetiva porque cada quien se construye su propia explicación del pasado. Y entonces puso como ejemplo que él pateara un balón desde la Biblioteca Central y cayera a media isla, que en realidad es una distancia muy larga, no se pónganle 200 metros. Y dice, para mí puede ser muy largo, pero para alguien que está del otro lado, no sé, de las canchas, puede ser muy poquito, porque no alcanzó a cruzar todas las islas, ¿no? Y en realidad no se trata de eso. No se trata de pensar que para cada quien la explicación es distinta, porque al final del día, la forma en la que aceptamos que un conocimiento es verdad no se trata de que uno lo crea o no, sino de las formas en las que yo valido que lo que digo es verdad. Entonces, ahí está el problema. Y sí, no, la respuesta corta es, no existe la verdad en el pasado histórico. Lo que existe son, digamos, discursos, son narrativas que están creadas con una epistemología que es más válida que decir cualquier otra cosa. Es decir, hay discursos históricos verdaderos, pero no una historia verdadera como tal, ¿no? Yo no te puedo decir un absoluto sobre Juárez, porque mucho se ha dicho, por ejemplo, que era, no sé, la derecha le critica mucho, por ejemplo, no, pues que era masón, no, pues que el genocidio yaqui. Y de repente hay otras posturas políticas, incluso más tiradas a la izquierda, no, pues es que es un gran apóstol de la democracia, es un gran apóstol de la República Mexicana. Pues sí, o sea, son formas de explicarlo, pero en efecto yo no te puedo decir que Juárez era uno u otro absolutamente. Te puedo decir qué cosas he tomado en cuenta desde mi disciplina, desde mis formas de validar lo que digo, para decirte que Juárez era tal o cual, ¿no? Entonces, pues ahí está, ¿no? La respuesta así rápida. Y que es muy interesante porque todo esto es pensamiento crítico en su máximo esplendor, ¿no? Preguntarnos, oye, pues la historia es verdadera o no es verdad. Y creo que este es uno de los puntos fundamentales que tenemos que, digamos, impulsar en nuestra sociedad. Impulsar el pensamiento crítico a través de la historia para que ya no se crean cualquier cosa. Porque es importante que las personas no se crean cualquier cosa y además cuestionen los criterios de veracidad, los criterios de validación de lo que están escuchando, porque en su día a día pues lo necesitan. Si no lo toman en cuenta, bueno, nos metemos en problemas en los que pues ya conocemos, ¿no? Em, Luego, otra cosa respecto ya volviendo un poco más hacia el asunto de la historia anticuaria, el patrimonio, lo que menciona Ernesto, que es en realidad bastante importante. ¿Cómo es que el patrimonio como algo tangible, pero también como algo intangible, por ejemplo, un baile, por ejemplo, la memoria, que es algo que últimamente se ha trabajado mucho, se institucionaliza y al institucionalizarse se crea un gran problema, porque existen distintos mecanismos que institucionalizan el patrimonio. Por un lado, y por ejemplo, así lo que más se reconoce es la UNESCO, ¿no? Ciertas organizaciones que evidentemente tienen un talante político, institucionalizan el patrimonio como una manifestación cultural que le pertenece a una cultura, a una sociedad, y que tiene que estar ahí, que se tiene que preservar. Y a ver, claro, es importante que se preserve el patrimonio, pero lo que verdaderamente hay que criticar, lo que verdaderamente hay que cuestionar es cuáles son los mecanismos que llevan a que ese patrimonio se preserve. Porque, por ejemplo, algo que, que mi maestro, el restaurador a cargo del laboratorio, pues batalla mucho con las personas es distinguir que preservación, conservación y restauración no son la misma cosa. Preservación, ante todo, es un proyecto que tiene que estar impulsado por alguien que dispone de los recursos. Es decir,
por un director, por el presidente mismo de la República, que por ejemplo ahorita estuvimos colaborando por allá, ¿no? Eh, entonces, en ese sentido, la UNESCO lo que hace es preservar, porque institucionaliza, es decir, hace un proyecto para que ese patrimonio se conserve a lo largo del tiempo. Pero luego, entonces, viene el problema. Preservar le corresponde, por ejemplo, a las personas que deciden sobre los recursos, pero conservar en realidad nos concierne a todos. Puede haber un proyecto de conservación de patrimonio documental, pero si los usuarios de la biblioteca, pero si los encargados de un fondo antiguo, pero si los encargados de un laboratorio de restauración no se meten en su papel, no toman sus responsabilidades, sus límites, sus virtudes en su labor de conservación, pues al final de nada sirve que haya recursos, de nada sirve que se gestionen, digamos, estos mecanismos de institucionalización del patrimonio, si al final del día la conservación, que es el acto pues, básicamente fundamental, pues no se va a llevar a cabo, ¿no? Entonces, eh, estos mecanismos de preservación como algo institucional, ¿no? Hay que distinguirlo. Preservación es institucional. eh, o sea, ¿cuáles son? Muchas veces, por ejemplo, en el sur del país, hay un documental buenísimo que les recomiendo, digo, como ventana, así yo creo sé que es un poco una digresión. Se llama, si lo pueden anotar, Mayápolis, o incluso si alguien puede escribirlo en el chat, mucho mejor, se llama Mayápolis, que es una crítica de cómo se ha construido, cómo se ha producido todo un espacio de la península de Yucatán, gracias o más bien por culpa del turismo. Y entonces, Yucatán, que es, pues claro, ¿no? O sea, tiene zonas arqueológicas que son patrimonio de la humanidad, se convirtió en un producto, se convirtió en algo que se vende, no en algo que a través de un proyecto de preservación se conserve necesariamente, sino que algo que, digamos, pues tiene una finalidad económica, ¿no? Entonces, esos mecanismos de institucionalización del patrimonio y de su preservación son los que hay que cuestionar, son los que hay que preguntar, oye, ¿por qué esto es así y no de otra forma? Y hay que abiertamente decir, bueno, esto no me parece, ¿no? No me parece que se privaticen tales o cuales zonas arqueológicas, por ejemplo, que a ver, no conozco ningún caso, pero por poner el ejemplo, que le pertenece a mi comunidad y para la cual ahora yo tengo que pagar un boleto para poder entrar, ¿no? Entonces, ese es como que uno de los grandes problemas de la historia anticuaria, ¿no? El asunto de poner al patrimonio, o si no al patrimonio, al menos al pasado, en una vitrina que no se puede tocar y que solo se puede tocar si, si participa de otros mecanismos como, por ejemplo, la capitalización del espacio, es decir, el turismo u otras cosas, ¿no? Entonces, esto es lo que critica Nietzsche y que creo que en realidad es de bastante actualidad, ¿no? De cómo este afán de preservar algo del pasado muchas veces nos genera el conflicto de que en el presente ya no puede ser funcional en tanto las relaciones de, por ejemplo, identidad, ¿no? Y esto. Entonces es bien interesante. Por ejemplo, hace poquito estuve en Oaxaca, tuve pues, la fortuna de viajar, y hay una zona muy bonita que se llama Reyesetla, que, bueno, yo fui con una amiga que es de ahí y me platica, no, pues es que las figurillas, pues muchas veces las personas las recogen, que son, a ver, claro, son patrimonio porque son productos culturales históricos de una sociedad que dejó de existir hace posiblemente miles de años, ¿no? Entonces la idea de la historia anticuaria sería, no, 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 no lo agarres, presérvalo, mételo en un museo, que nadie lo toque y que nadie lo rompa. Y entonces lo que me platica mi amiga es, no, pues muchas veces ellos los toman y los utilizan en sus casas para ciertas cosas, incluso como rituales, ¿no? Para ciertas manifestaciones culturales con las que ellos mismos se apropian del espacio, se apropian del patrimonio. Entonces, eso es lo que hay que problematizar y eso es lo que está criticando Nietzsche en esta historia anticuaria, aunque evidentemente, pues él con su horizonte de europeo del siglo XX, de principios del siglo XX. Entonces, si alguien quiere comentar algo, alguna duda, igual, pues esa imagen precisamente lo puse por eso, porque tiene un poco de todo. Por un lado, tiene comida, que sí es patrimonio tangible porque te lo puedes comer, pero al mismo tiempo es intangible, es decir, es algo que tiene un significado cultural porque no todos los días comes chile en nogada, ¿verdad que no? Tiene cierto significado comer chile en nogada y es algo que va evolucionando en el tiempo. Y si lo institucionalizamos para preservarlo tal y como está en el presente, pues vamos a llegar a unas problemáticas muy fuertes. Están, por ejemplo,
personas o manifestaciones culturales como el baile, están algunos edificios que ahora son sitios de memoria, son museos y que son muy importantes y que genuinamente se necesitan, pero hay que cuestionarlos la forma en la que necesitamos esos sitios, ¿no? Y bueno, entonces, si alguien tiene alguna participación, alguna duda, y si no, yo ya estoy listo para la siguiente diapositiva. Gracias, sí, Samuel. Antes de transitar a la siguiente diapositiva, visualizamos también que incorporaste nuestra emblemática Catedral de Puebla, eh, obra del arquitecto Francisco Becerra, y que a palabras de nuestro amigo, el, el exdirector del Archivo Histórico Municipal de Puebla, Manuel Alejandro Hernández Maimone, también amigo en común de algunos asistentes, actual titular del Archivo General del Estado de Oaxaca, refirió y refiere que no hay ninguna obra tan robusta en datos duros, en investigación científica, inter, multi y transdisciplinaria como la de el doctor Antonio Pedro Molero Sañudo, cuya obra se titula La Catedral de Puebla, historia de su proceso constructivo, un libro por demás relevante para conocer todo este proceso constructivo de nuestra catedral y en consecuencia poder aproximarnos hacia esa utopía que en su momento llevó a construir esta catedral, sí, con mano de obra pues de naturales, como se le denominaba a los pueblos originarios, pueblos indígenas, relevante obra, y que en el presente sí se han hecho algunos esfuerzos por, como ya muy bien señalaba y mencionaba Samuel, restaurar, conservar y preservar nuestra catedral de Puebla, siquiera para dentro de 7 años que cumpliremos 500 años de la primera fundación de nuestra ciudad, y preservarla para otros 500 años o 1000 años más. Eh, Continuamos con la siguiente diapositiva, Samuel, te escuchamos. Sí, sí, bien importante. Yo también soy un amante de la Catedral de Puebla, ¿no? En general, eh, mire, le tengo una enorme apreciación a la Catedral de México. Yo creo que es de los mis lugares favoritos en la Tierra, pero la de Puebla es una cosa verdaderamente increíble, ¿no? Y sí, precisamente actúa como eso, como un edificio al cual nosotros como comunidad, no solo de mexicanos, sino ustedes como poblanos e incluso las personas como humanidad, pues lo ideal, claro, es que se conserve, es que esté ahí, que digamos nos sobreviva y las generaciones que vengan pues puedan también disfrutar de ellas, puedan también identificarse con ella, puedan también tener esa relación de manifestaciones culturales tan importantes y que queremos preservar. El asunto es precisamente cómo lo hacemos, ¿no? Pero bueno, em, la tercera forma de escribir historia o de hacer historia que critica Nietzsche, que es la historia crítica. Y esta es, yo creo que de las más interesantes porque aquí, pues, entra el asunto, por ejemplo, que mencionabas anteriormente del anacronismo, el famoso anacronismo. No juzgues al pasado con los ojos del presente, que después va a ser algo en realidad muy problemático porque no puede no hacerse eso, en realidad, ¿no? Pero bueno, eh, Nietzsche sobre la historia crítica dice, solo aquel que se encuentra oprimido por un mal presente y que desea a toda costa desembarazarse de esa carga, siente necesidad de una historia crítica, es decir, de una historia que juzga y que condena. Y entonces, ¿qué pensamos de esto? Pensamos que en el presente y de forma permanente tenemos siempre problemáticas que nuestro horizonte, que caracterizan a nuestro horizonte histórico y que nosotros de alguna forma estamos obligados, si no a resolver, al menos sí a atender. Entonces, en este sentido, eh, lo que critica Nietzsche es, o más bien la forma en la que se escribe esta historia, según Nietzsche, es, pues, como existen muchas problemáticas en el presente que estamos
tratando de resolver con una forma o con una ideología, pues claro, se me hace completamente lógico que tontos los humanos del pasado que no lo hicieron así, qué malditos que hicieron tal y tal cosa, ¿no? Entonces, dice Nietzsche que en algún sentido esta crítica puede resultar útil para la acción, es decir, para nuestra agencia como sujetos históricos, en tanto que puede invitar a un cambio, incluso a veces a una revolución. No obstante, él escribe que nunca produce un verdadero efecto, sino siempre y exclusivamente una crítica que a su vez, lejos de producir un efecto, solo recibirá otras críticas. Entonces, ¿qué acaba de decir? A mí al principio me costó un poco de trabajo entenderlo, ¿no? ¿Cómo es que una historia crítica que pueda servir para impulsarnos a la acción nunca tenga como finalidad y nunca sirva para la acción? Bueno, es que es algo muy interesante porque historia crítica, criticar en realidad pues simplemente es cuestionar, es decir, preguntar por qué esto es así, para qué esto es así, de qué formas, y que en realidad es una tarea que hacemos todos los días, solamente que digamos en niveles muy distintos, y que es fundamental, pues, o sea, sin pensamiento crítico en realidad la humanidad no es humanidad. Y precisamente el asunto de meter la crítica a la historia es un asunto que necesita de muchísimo cuidado y de muchísima reflexión, al menos de la manera en la que te vas a posicionar. Es muy cuestionado y en realidad es como muy castigado el asunto del anacronismo, pero se hace en todos lados, porque la historia no es nada más la academia, la historia no es nada más lo que nosotros los historiadores podemos escribir o comentar entre colegas incluso humanistas, ¿no? O decir como con palabras pomposas, no, la historia es aquellas cosas que se dicen, aquellas cosas que se piensan, aquellas cosas que se recuerdan en los grupos, en las sociedades, en las culturas. Y es muy frecuente que sea muy popular una historia que juzga al pasado, una historia que dice, este pasado está maldito porque hizo esto, y al mismo tiempo son muy poco autocríticos consigo mismo. Y les digo, ejemplos de esto hay muchísimos, ¿no? Uno que estuvo muy de moda hace poco, que fue por los 500 años de la conquista, es el asunto de la famosísima leyenda negra, ¿no? Que a ver, claro, evidentemente la existencia de una leyenda negra, pues no remite simplemente a los comentarios que se puedan hacer en redes sociales, en las calles, o sea, no. También remite a una producción historiográfica que ha sido juiciosa con el pasado y que ha tratado de eh, establecer una especie de superioridad frente a ese pasado, ¿no? Y ahí está la problemática, ¿no? Porque al hacerlo, pues dejan de lado que ellos mismos están inmersos en un contexto, que ellos mismos están inmersos en un horizonte histórico en el cual ellos mismos tienen agencia o posibilidad de hacer la acción, que es lo que realmente le interesa a Nietzsche, ¿no? Que la historia sirva para la acción, para que tú como sujeto histórico tomes la rienda de lo que vas a hacer con tu propio horizonte histórico, ¿no? Y el hecho de criticar, criticar, criticar y criticar sin sentido al pasado es lo más nocivo que él identifica y que yo genuinamente concuerdo con él. Entonces, para esto puse, digamos, con esto ya finaliza el comentario, el apoyo que tengo en el texto de Nietzsche, que, pues a ver si se los podemos pasar, pues si lo quieren leer, está bastante interesante, yo creo que no se pierde el tiempo leyéndolo y vamos a comentar un poco más sobre nuestra experiencia, ¿no? Y cómo estos tres tipos de escribir la historia y estos tres tipos de eh, crear perjuicios hacia nuestra propia acción presente, pues están en nuestro día a día. Puso una diapositiva final que era nuestra experiencia. No sé si la puedo poner, que en realidad pues ya no Sí, importa mucho, sí, porque no, pues... eh, unos segundos, por favor. sí, sí, sí. Pero pues yo quiero platicar como algunas experiencias que tengo sobre estas cosas que está criticando Nietzsche y que yo mismo pues también critico, ¿no? Que todas las personas que aboguemos por desarrollar un pensamiento crítico también deberíamos de cuestionar. Em, por ejemplo, en los usos públicos que se hace de la historia, que es una cosa bien importante,
Porque muchas veces, claro, como comentamos al principio, la historia es un ejemplo de la vida, una maestra que nos va a enseñar cómo vamos a resolver las problemáticas a las que nos arroja nuestro horizonte histórico, ¿no? Eh, pero, claro, lo que pasa que todo esto tiene dimensiones que no son solamente o que no conciernen solamente a la disciplina histórica. También tienen dimensiones políticas, dimensiones económicas, culturales, sociales, de muy diversos factores y que nosotros desde la disciplina histórica e incluso desde la historia como memoria popular, pues tenemos que cuestionar, ¿no? Y que tenemos que gestionar con base en nuestras propias necesidades de pensamiento crítico. Ojo, muy importante. Yo quiero platicar una anécdota sobre un uso político de la historia. Si quieren, ustedes también vayan pensando, porque pues en realidad estos ejemplos hay muchos y precisamente para eso puse la diapositiva en blanco, para que ustedes puedan comentar qué les recuerda, qué les hace pensar, qué conocen, qué han vivido con base en estas tres críticas que hacen inicia la historia. Y eh, yo voy a contar mi anécdota y después ojalá puedan decirme qué tipo de historia creen que es. Yo tuve o cursé una materia que se llama Enseñanza de la Historia. Básicamente de lo que se trata esa materia es de dar a los historiadores las herramientas pedagógicas adecuadas para que enseñen la historia. Tan tan. Lo cual en realidad es algo muy complejo, porque de pronto te das cuenta que no es tan fácil enseñar la historia como una clase monográfica, sino que en realidad tiene un gran trasfondo teórico y filosófico. Pero bueno, el asunto es, una de esas clases era precisamente que nosotros hiciéramos una planeación didáctica, una planeación pedagógica de una clase, con un tema histórico, el que fuera. Y entonces, unos compañeros, claro, a ver, no es que los esté criticando ni, o sea, nada que ver. Simplemente creo que es un muy buen ejemplo y que nos puede servir a nosotros mismos para pensar. Eh, Hicieron una clase sobre historia política, ¿no? Entonces, es historia politizada. En realidad, tenemos un poco el vicio del siglo XIX de pensar a la historia como este conocimiento que tiene que ser imparcial, ¿no? Y que no tiene que tener posicionamientos políticos, lo cual es imposible, porque toda historia es política. Cualquier interacción humana en la que tú puedas provocar que un humano haga algo es político. Y por lo tanto, todo lo histórico es político. Entonces, recuerdo que el tema de estos chicos era politizar la historia a través de un caso en específico, que era un festival de música famosísimo que se hizo en Valle de Bravo, no recuerdo si en los años 60 o 70, es decir, más bien no recuerdo como el año en específico, recuerdo que era en el sexenio de Echeverría. Y entonces es importante, porque politizar la historia, al menos en el sentido reciente de historia contemporánea, es muy importante. Digan sí o no, si es importante que los alumnos politicen o que tengan una noción política de la historia de lo que sucedía cuando gobernaba el PRI. Digan sí o no. Pues claro que sí, es necesario, porque es necesario para que ellos mismos, en su presente, tomen conciencia y crítica política. Entonces, efectivamente, esa misma. Y pues es un tema que a los alumnos, por ejemplo, de secundaria, bachillerato, les va a venir muy bien, pues porque, a ver, o sea, te están hablando de un festival de música, pues, ¿quién no va a querer saber de eso? Y además de rock, ¿no? Entonces estaba bien. La idea parecía perfecta. Y empezaron con su clase y empezaron a presentar, bueno, pues es que el gobierno, ya en un autoritarismo muy fuerte, pues no permitió primero el festival y luego ya no lo permitió y no solo no lo permitió, sino que incluso trató de reprimirlo, ¿no? Pero la manifestación del festival, claro, esta especie como de concepción popular de la voluntad del pueblo por hacer ese festival, pudo más que el gobierno. O eso es lo que nos presentaron. Y entonces está interesante, ¿eh? Porque te planean dos polos. Primero, no te hablan de una historia de México, te hablan de una historia de un suceso en la que hay distintos actores históricos, como lo son, por ejemplo, los chavos mexicanos y el Estado mexicano, que son dos cosas que si bien no son ajenas, pues no son lo mismo ni por mucho. Entonces,
es importante porque hay que empezar a problematizar esas cosas. Y luego, lo que es mucho más interesante y que es donde viene el asunto que hay que cuestionar, que criticar, que puntualizar, sobre todo cuando estás politizando la historia, es que hicieron una actividad. Las actividades pedagógicas son necesarias en las clases, pues porque mejoran el proceso de aprendizaje, ¿no? Lógico. Y entonces su actividad era un debate, porque, a ver, claro, los debates son buenísimos para la historia. ¿Quién no le gusta debatir sobre un tema histórico? Y si no le gustan, bueno, al menos es una actividad en la que tienes que poner atención sí o sí. Y el debate era muy sencillo. Unos se iban a colocar del lado de los participantes del festival y otros del lado del gobierno. Y ojo, ojo, del gobierno, no del Estado, del gobierno, porque el gobierno tiene nombre y apellido. El Estado es una serie de relaciones de poder que están ahí flotando. El gobierno tiene nombre y apellido y además tiene acción. Entonces, eh, empezaron como con su explicación, ¿no? Pues lo que van a hacer es construir argumentos y tal y tal y tal. Y entonces dijeron, y ustedes, porque a mí me tocó ser del gobierno, y ustedes van a imaginar que son sus tíos blancos, católicos y panistas. Así lo dijeron, con esas palabras. Y entonces resulta bien interesante cómo ya se caracterizó al gobierno con algo que en lo absoluto era el PRI. Entonces, ¿cuál es el problema? Nosotros seguimos con nuestro debate, estuvo muy divertido, presentamos nuestros argumentos, nos reímos mucho. Al final aprendimos ese conocimiento que ellos querían darnos, digamos, como pues de la clase, porque sí, al final del día el debate hace que lo recuerde, pero hay que puntualizar eso. Lo que estás haciendo es politizar a la historia, es complejizar esas relaciones de poder que caracterizan al gobierno de los años 60, 70, 80 y eso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que no puedes hacer? ¿Cómo se le llama a eso que hicieron estos chicos? Que es algo que mencionó Ernesto, si alguno de ustedes sabe el nombre. Decir que el gobierno de Echeverría era blanco, católico y panista. Pues, a ver, respuesta sencilla, es un anacronismo. Así se llama. ¿Por qué? Porque ellos lo que estaban, o sea, efectivamente, estaban politizando la historia, pero no la estaban complejizando. Ellos estaban partiendo del supuesto de que el gobierno toma el lado conservador, que hoy día es el lado conservador, que es el PAN, por ejemplo. Y entonces ahí ya se incurrió en un, si no grave error, al menos una cosa que hay que resolverse. Y es, ellos sí intentaron politizar la historia, pero no a través del pasado, lo hicieron a través del presente. Y eso es precisamente algo que critica Nietzsche en su último punto. Lo que están haciendo es criticar a la historia, no tanto para comprenderla, sino por un afán presentista de tratar de entenderlo a partir de nuestros prejuicios, nuestras necesidades, nuestros objetivos del presente. Y eso es un grave problema, porque al final del día no va a permitir que los alumnos, que al final del día pues son los que escuchan la clase y los que participan de eso y los que aprenden, generen un conocimiento, digo, generen un pensamiento crítico que les permita, por ejemplo, politizar la historia. Porque lo que van a entender es, pues sí, yo puedo politizar la historia desde el presente y hablar del sexenio de Echeverría. Pues realmente no. En realidad es mucho más complejo que eso. Porque si bien no puedes dejar de lado los referentes que tengas de la política actual, en la cual, por ejemplo, los conservadores son caracterizados por el PAN y la izquierda por otros partidos, pues tampoco puedes caracterizar al pasado por los polos políticos del presente. Entonces, esa es una forma en la que yo he notado que se manifiestan estas maneras de escribir la historia y que son sumamente perjudiciales para la sociedad. Si alguno de ustedes conoce otro, si alguno de ustedes quiere platicar otro, pues estaría muy bien escucharlos. Por mí ya sería, por mi parte sería todo. Gracias, Samuel, por tus comentarios. Sí, es oportuno comentar antes de darle el uso de la voz a don Ricardo Villa Escalera y alguna otra participación eh, adicional para transitar a las conclusiones. Ok, visualizo en el orden de intervenciones
Primero el ingeniero Ricardo Villa, posteriormente el ingeniero Nils y posteriormente el maestro Alfonso Jiménez Contreras desde Tepeaca, también una ciudad con grandes acontecimientos históricos, el antiguo Tepeyacatl-Tlaytic, donde estuvimos el sábado pasado. Un comentario breve, solamente esa institucionalización de la que hablabas, Samuel, nos obliga y nos exige a propiamente analizar la función social institucional del Instituto Nacional de Antropología e Historia, como esa institución que salvaguarda y custodia nuestro patrimonio, nuestras joyas arquitectónicas, patrimoniales, que se les ha brindado ese valor histórico por su valor propiamente excepcional, que fue fundado el instituto el 3 de febrero de 1939, este año cumplió 85 años, ya lo hemos comentado en otras ocasiones, también con nuestro amigo el abogado Héctor Moreno Toscano, hacia el cumplimiento del centenario de esta institución, y hemos llegado a la conclusión de que no puede llegar con los vicios con los que actualmente tiene, y es de dominio público toda la situación por la que atraviesa el instituto, pero para ello es necesario una participación social ciudadana activa para transformar esta relevante institución, insisto, hacia ese futuro, con esa visión prospectiva de cumplimiento de su primer centenario. Primero escuchamos al ingeniero Ricardo Villa. En el chat me permitiré anotar el orden de intervenciones. Adelante, ingeniero, le escuchamos ya sea con su interrogante Nada o su más, comentario adicional, ingeniero. Sí, Samuel, perdón. nada más si antes me permite decir algo para que no se pierda en Claro, el tiempo la claro, participación. Sí, sí, creo que es algo claro. muy importante cuestionar a nuestras instituciones porque son las responsables de hacer la institucionalización del patrimonio. Y este caso que mencionas de Lina es bien importante. Eh, ah, Tengo una amiga que me dijo que iba a asistir aquí, no sé si está presente, pero comenzó a hacer un voluntariado hace algunos meses en el INA. Ella estaba en la Dirección Nacional de Monumentos Históricos. Entonces, pues es trabajo de no solo catalogación, sino pues de muy diversas índoles respecto de los monumentos históricos. ¿Y qué pasó? Le dijeron, ¿sabes qué? Ya no tenemos presupuesto para que puedas estar aquí, entonces, pues ya, ni modo, ya no te vamos a poder hacer válido el voluntariado. Y entonces, ¿cuál es el problema? Por un lado, hay que justo politizar a las instituciones en el sentido en el que existen, porque, a ver, claro, o sea, el INA, su fundación, pues responde a necesidades de otro horizonte histórico. Estamos hablando de un Estado que se está constituyendo, que se está consolidando después de la Revolución y que es muy importante que genere una identidad mexicana y para la cual pues necesita instituciones como el INA. Y que después, si bien no pierden el sentido de su existencia, al menos sí tiene que modificarse la forma en la que estas instituciones se relacionan con la población y se relacionan con el patrimonio. Entonces, sí, es bien importante que la ciudadanía participe de la crítica de las instituciones, de lo que se hace en las instituciones, porque, a ver, claro, son muy famosos los casos en los cuales, pues, ciertos personajes a través de las instituciones no solo no hacen lo que tienen que hacer, sino que completamente cometen delitos, ¿no? Entonces, es importante que estemos ahí, es importante que generemos un pensamiento crítico y que entendamos que muchas veces también estas instituciones son lo único que tenemos para hacer. Entonces, justo, el pensamiento crítico, digamos, la duda de por qué se está haciendo esto y al mismo tiempo hacer lo que se puede con lo que ya se tiene, que son estas instituciones. Así es, gracias, gracias, Samuel. Adelante, ingeniero Ricardo, le escuchamos ya sea con su pregunta o comentario adicional para Bueno, sí, transitar a más participaciones. Gracias. ¿cómo no? Sí me están escuchando, ¿verdad? Bien, bien. Sí, qué bueno. Pues miren, este tema es tremendo, por no decir terrorífico.
Les voy a explicar. La crítica genera una acción. El sexenio de Andrés Manuel, hay una crítica X, ¿no? Entonces, obviamente, de ahí parte una acción que cambia la historia, ¿sí? Evidentemente, el caso de Venezuela, tenemos toda la oposición, ¿sí? Criticando. Y en situaciones muy fuertes, podría haber un cambio ahí muy importante. Imagínense en historias recientes. Ataca Irán, porque ya tengo todos los objetivos de Irán en contra de Israel. Entra Irak, entra Líbano, entra Jordania, entra Siria y entrará Estados Unidos. Entonces, imagínense el pensamiento crítico, la respuesta crítica a un acto reciente totalmente de historia, porque la historia es ayer y es antes de ayer. Y ahora, en la época nuclear, el presidente de Estados Unidos camina junto a una persona que tiene un maletín negro. Si Corea del Norte lanza un misil atómico, el presidente de Estados Unidos tiene 6 minutos para saber si contesta o no contesta. Esto es una crítica. La crítica es una evaluación, es un posicionamiento, es una síntesis de todo lo que pasa y provoca una acción. Entonces, imagínense apretar el botón nuclear, ¿sí? Como crítica en 6 minutos. Es todo lo que hay para pensar. Entonces, evidentemente, tenemos ejemplos tremendos en la historia. La Guerra Civil Española, los republicanos entraron, ¿y cuál fue la crítica? Pues obviamente el movimiento franquista. ¿Y cuál fue el resultado de la Guerra Civil? O sea, una crítica sobre movimientos sociales, políticos, históricos. Nosotros con Echeverría, ya que se mencionó, pues claro que fuimos un factor muy importante, el sector empresarial crítico del gobierno y viceversa, el gobierno crítico de nuestro sector, que incluso mencionó a algunos de nuestros próceres como traidores a la patria por el gobierno. Entonces, imagínense lo que es la crítica, que puede ser una crítica reflexiva a 20 años o a 30, 50, pero qué tal que tengamos que hacer una crítica rapidísima de momentos históricos casi instantáneos. Creo que eso verdaderamente nos pone en una situación muy apremiante. Y no por eso vamos a hacer crítica. La crítica es una respuesta. La crítica es una decisión. La crítica es una visión de lo que yo pienso y es el principio de una acción, que es lo que está diciendo Samuel. Y caramba, hay de acciones a acciones. Y lo que he planteado es realmente, pues, muy importante en estos momentos, la verdad, porque lo hemos estado estudiando para la humanidad. Queremos acercarnos realmente a la Tercera Guerra Mundial. Entonces, imagínense lo que se puede derivar de la crítica histórica actual, en este instante. Esos serían mis comentarios. Gracias, ingeniero Ricardo Villa. Corresponde ahora el uso de la voz al ingeniero Nils Skoglund. Le escuchamos, ingeniero Nils. Le esperamos, no se preocupe. Le esperamos. Cedemos el uso de la voz a el maestro Alfonso Jiménez Contreras. Adelante, maestro Alfonso, desde Tepeaca. Y buenas tardes, buenas noches. Miren, para mí es mi apreciación. La verdadera historia no existe. ¿Por qué? Porque está mal contada, mal escrita y mal contada. Y si hacemos memoria, es lo que quieren que ellos que nosotros sepamos, no quieren que sepamos más, ¿sí? La misma SEP controla la educación, la historia, nos dice hasta dónde, nos engaña a los alumnos de educación media, ¿sí? Porque tenemos muchos ejemplos. Uno de ellos es la batalla del 5 de mayo, donde le adjudican a los acapuasclas que ganaron. No es cierto, fueron los Tetetela de Ocampo, ¿sí?
Tenemos otra historia, la del águila devorando una serpiente. Es lo que la SEP quiere que sepamos, que en un lago, que se apareció un águila y que devorando una serpiente. No es cierto, no fue serpiente, fue un ave, no se sabe todavía qué clase de ave, pero fue un ave la que estaba devorando esa águila. Y así como eso podemos enumerar muchas, pero es mi apreciación, ¿sí? Sí. La verdadera historia no existe porque está mal contada, mal escrita. Decía por ahí alguien, creo el ingeniero, la historia la escriben los vencedores y jamás van a escribir la verdadera historia. Tenemos muchos ejemplos, pero es mi apreciación y es mi aportación. Se me olvidó presentarme para muchos. Maestro Alfonso Jiménez Contreras, jubilado de Tepeyaca, Tlaití, hoy Tepeaca, ciudad de Tepeaca. Muy bien. Gracias, maestro Muy bien. Alfonso Jiménez Contreras. Ingeniero Nils, ¿está en condiciones de participar? Adelante, Sí. ingeniero. Sí, así está bien, sí. Perdón, estaba yo en la farmacia. Bueno, yo quería decir algo interesante con respecto a esto que decía ahorita nuestro amigo Samuel, creo que se llama. El asunto es que sí todo se politiza. Yo voy a decirte algo. Yo estuve en Avándaro en 1972, creo que fue. Yo teníamos una casa allá y estuvimos cuidando porque sí iba a ser el rock. El rock en ese momento era como un desfogue a los jóvenes, sobre todo en Estados Unidos, porque estaban obligados a ir a la guerra de Vietnam. Y esto fue un asunto que creó el hipismo y en México simplemente se traspaleó el asunto y los jóvenes pues empezaron a utilizar drogas que sí tenían una cierta justificación en Estados Unidos porque en Estados Unidos pues no querían ir a la guerra y entonces comamos y bebamos que mañana moriremos, ¿no? Entonces, el evento de Avándaro fue un evento publicitario para rehacer las carreras de coches donde había muerto el Pelón Osuna, ahí en la carretera, el Pelón, no me acuerdo, un corredor de coches se mató y carreras pues se suspendieron y entonces las quisieron rehacer y lo quiso rehacer José Luis Chaín, que era el dueño de Avándaro, para darle publicidad al lugar, ¿sí? Y bueno, finalmente los jóvenes se desbordaron y fue un asunto que después se politizó, pero que no tenía nada que ver con la política. Es una de las cosas que quiero decir. Entonces, finalmente la historia agarra las cosas y las transforma y las deforma. Por eso la historia no es verdadera. El otro asunto que decías de la crítica en la historia es algo que retomamos y que nos dice muchas cosas que nos convierten en un referente. O sea, yo te puedo mencionar, por ejemplo, de la historia de México, que en 1923, cuando llega Vicente Guerrero a la presidencia, manda a un tipo a Inglaterra a conseguir un préstamo en la casa Smith Burton y consigue un préstamo o sea, pone 16 millones de pesos en bonos del Tesoro Nacional para que nos prestaran 8, en lugar de 8 nos dan 5 millones y tantos porque nos quitaron los intereses y finalmente el señor se robó el dinero, es un tal Borja, que quién sabe si tenga algo que ver con la familia del señor Echeverría, ¿verdad? O no sé de quién, un Borja, ¿verdad? Pero no sé si era de Díaz Ordaz, creo. Y finalmente, pues estás viendo ahí una serie de asuntos en la historia de México muy críticos con respecto a la corrupción, ¿sí? Después mandó a pedir más dinero, mandó a comprar unos barcos a Veracruz, digo a Cuba, que llegando a Veracruz se hundieron, quién sabe si realmente los compraron o no, compraron unos uniformes en Europa que llegaron balaceados los de la guerra en Francia, en fin, y me refiero a la napoleónica, vas viendo una serie de asuntos que la crítica también es constructiva, ¿sí? La crítica destructiva pues no funciona, pero la constructiva sí. Cuando haces ver las cosas y las señalas con prontitud, es probable que puedas empezar a erradicarlas. Pero si no, pues seguimos inmersos ahí
en este asunto de la corrupción que nos está comiendo a todos, ¿no? Entonces yo sí creo que de pronto hay que ser crítico, y lo que acaba de decir Ricardo con respecto a algo muy crítico, que es lo que está sucediendo entre los israelíes y los palestinos, que es una guerra eterna, ¿sí? Que ya es bíblica, ¿no? Entre Ismael y Isaac, y esto se vuelve un relajo, pero ahí se están peleando un cacho de tierra de una manera terrible, donde hay un apoyo incondicional a Israel por parte de Estados Unidos, y entonces tienes ahora un apoyo de Irán, Irak, en fin, hacia el mundo árabe, y ya se convirtió esto en algo grave que nos puede afectar a todos, y tenemos que ser un tanto críticos. Eso es lo que yo quería decir, y luego pues que la historia se agarra donde quiera para politizarlo todo. Muchas gracias. Gracias, ingeniero Nils. Antes de darle el uso de la voz a Samuel, preguntaba yo hace un año al maestro Efraín Castro Morales aquí en Puebla, en el Archivo Histórico Municipal, en la presentación de su libro sobre la fundación de Puebla, Memorias de la Ciudad se titula, Memoria de la Ciudad, coeditado con la Universidad de las Américas Puebla, sobre qué hacer para preservar nuestra memoria histórica. El maestro Efraín Castro Morales, doctor Efraín Castro Morales, cronista principal o de los principales cronistas por demás destacados de nuestra ciudad y de nuestro estado, de Puebla, comentaba que es considerar la auténtica crónica, la crónica de los hechos, las vivencias del presente en lenguajes sencillos que el pueblo como sujeto político pueda comprender, generar esa conciencia. Insisto, que todo radica en la crónica, la auténtica crónica, él lo denominó así, la auténtica crónica, y esto motivó la premisa de que el hombre que olvida la historia se asemeja al hombre que pierde la memoria. Y si perdemos la memoria histórica de nuestro pasado reciente, considero que nos asemejaremos a el olvido de nuestra propia esencia, de nuestra esencia del ser, del estar, y en ese contexto la exigencia radica en transitar a esa acción social para impulsar la auténtica crónica, como bien refería el doctor Efraín Castro Morales, porque quien no hace no es. Y también hablando del engaño, concluyo ya, de lo que mencionaba nuestro amigo Óscar Aguirre, que se encuentra con nosotros también. También viene a mi mente la premisa de que una mentira que se repite 1000 veces se convierte en verdad, y de que es más fácil engañar a alguien que convencerlo de que ha sido engañado. Esta última, salvo que me corrijan, de Mark Twain. Pero para quienes somos conscientes de que se nos engañó en diversas acciones o vivencias de la vida, creo yo que se genera Samuel, salvo que me corrijas, y nuestros invitados amigos, se genera una especie de anticuerpo y un rechazo para que en el futuro nos manipulen, tergiversen la verdad. Y ya lo hemos hablado ayer en el conversatorio también sobre posverdad, cómo la más media, las grandes corporaciones que controlan los medios, bueno, pues con su propaganda publicitaria, nos intoxican en la mayoría de ocasiones, desvirtúan y tergiversan la realidad de los hechos, y en consecuencia buscan formar un criterio distinto y distorsionado, ¿no? Una distorsión de la realidad que se vive. Dadas las circunstancias, radica la exigencia en mantenernos con ese espíritu crítico y ejercitar en todo momento la reflexión, la deliberación y ese ejercicio dialéctico, ¿no?
tesis, antítesis y generar una síntesis, al menos así lo considero. ¿Alguna intervención final por parte de los asistentes virtuales previo a conceder el uso de la voz a nuestro invitado de hoy? Y en ese tenor de transformar a las instituciones públicas, ya sea que pertenecen a la administración pública centralizada, descentralizada, desconcentrada, paraestatal, con esa función social, ¿no? Hace unos días platicaba con el abogado Héctor Moreno Toscano sobre su familiar, Enrique Florescano, cuando fungió como titular del INAH, precisamente con esa función social de este instituto que no puede llegar a sus primeros 100 años de vida con, ya lo mencionaba yo, y disculpen, con el manejo y la propia conducción en la orientación en su toma de decisiones, y lo que ya también nos refería nuestro invitado Samuel Leiva, esa asfixia de recursos públicos, lo que se traduce en minimizar y en detrimento, en perjuicio de su operación, de su matriz operativa. ¿Algún comentario, alguna otra intervención por parte de los asistentes virtuales final? ¿Alguna consideración? Parece que no. Samuel, ¿algún comentario final que desees externar y compartir con nosotros? Sí, sí, claro que sí. Creo que en general la participación ha sido bastante buena y estas últimas consideraciones son importantes, ¿no? Porque toda historia, así sea la más remota, va a terminar aterrizando o refiriéndonos a los acontecimientos que vivimos nosotros como agentes históricos día a día, ¿no? Y entonces es bien importante lo que mencionabas tú, que tenemos que hacer de la historia una herramienta para el pensamiento crítico y para el actuar crítico, porque igual que pasa con los hechos históricos, pues no podemos eh, explicar todos los acontecimientos políticos de la misma forma porque en efecto, pues ahí se meten muchas cuestiones, digamos, hay muchos agentes que articulan ciertas cosas que muy posiblemente ni siquiera podamos vislumbrar por la brevedad de los acontecimientos, ¿no? Entonces, tener al pensamiento histórico crítico como herramienta es de muchísima utilidad y no solo es de muchísima utilidad, sino que es genuinamente necesario. Y es algo que, pues sí, o sea, evidentemente la academia puede hacer algo, pero tenemos que empezar a cultivar nosotros desde nuestras escuelas, desde el nivel más básico, desde nuestras pláticas con cualquier persona, digamos, eh, que se haga no solamente en el ambiente académico y con pretensiones pues ya saben, ¿no? Ociosa, sino que genuinamente se haga por un espíritu crítico. Y que la historia, pues muchas veces, por ejemplo, lo que mencionabas de la crónica, pues hay que ver que no, que esa crónica no devenga en simple periodismo, ¿no? Sino que tenga un aparato crítico, que tenga un posicionamiento epistemológico de su objeto de estudio, que tenga un criterio de validación. ¿Y cómo podemos verificar eso? Pues a través del pensamiento crítico que puede otorgarnos la historia. Entonces, digamos, esas serían mis conclusiones y como siempre, pues agradecer el espacio, ¿no? Que creo que es muy necesario para poder no solo practicar yo como estudiante de historia un poco el asunto de la difusión, sino pues para que digamos, que circulen, que se intercambien los conocimientos. Gracias, Samuel. Sí, se encuentra también ya con nosotros nuestra amiga, la profesora Araceli Zárate, también que es maestra y apasionada de la historia, de la cultura y del patrimonio. Yo quiero comentar finalmente la importancia de socializar la memoria documental e histórica, ya sean las actas de cabildo, los tratados, convenios de eh, que recientemente se hayan suscrito o que estén al alcance del pueblo. Sabemos que al menos aquí en Puebla
muchos de estos documentos deben conservarse en bóvedas climatizadas, como es el caso de la antigua cementera, el archivo de la memoria histórica, claramente dependiendo de su temporalidad, ciertos criterios técnicos que sin duda uno se debe apegar, pero una acción tangible que se realizó hace unos años precisamente bajo la directriz de Manuel Alejandro Hernández Maimone, fungiendo como titular del Archivo Histórico Municipal, fue un evento denominado el Sello del Panadero, mismo que tuvo por objeto el difundir recetas de panaderos de nuestra ciudad de Puebla, y socializar esas recetas. También hace unos días participaba con nosotros el abogado Aldo Roberto Rivero Pastor en torno al contexto histórico del Chile en Nogada. Entonces, yo creo que ese tipo de enfoques para socializar la memoria histórica documental, el acervo documental, bibliográfico y, por qué no, también visual y audiovisual, podría apuntalar, impulsar y detonar el interés del pueblo para participar activamente y apropiarse de su futuro con esa identidad, ya lo hemos comentado, arraigo, sentido de pertenencia. Nuestro amigo el arquitecto Ambrosio Guzmán cuenta con un amplio acervo documental de videos sobre nuestro centro histórico, filmado hace más de 30 años, 35 años, y que bueno, nos mantenemos en esa lucha para preservar estos videos para las futuras generaciones. Hay una declaración de la UNESCO, ya que también la multireferíamos y multialudíamos, suscrita en noviembre de 97, la Declaración de las Responsabilidades de las Generaciones Actuales para con las generaciones futuras, una serie de artículos del todo relevantes que de cumplirse viviríamos otra realidad social, estaríamos viviendo. Yo invito, para quien no haya tenido oportunidad de leer esta declaración, resultan del todo interesante. Me permito leer unos comentarios. Samuel, sobre los recursos que provee el preservador, que es el Estado. Nos saluda también la profesora Araceli Zárate, y también saludan al ingeniero Ricardo, nuestro amigo Alfonso Jiménez Contreras. Dada la relevancia del tema, ¿alguna consideración final por parte de los asistentes virtuales que motive e impulse esa participación social hacia el futuro? Con ese espíritu propositivo y ánimo, buen entendimiento para la cooperación entre nuestros pueblos, pues aquí tan solo nos encontramos desde Ciudad de México, el ingeniero Nielsen Celaya, nuestros amigos en Tepeaca, y para motivar esa acción social a favor de nuestro patrimonio nacional, entendido como ese elemento de cohesión social, diría yo. Ingeniero Ricardo, le escuchamos. Una consideración breve final, por favor, para transitar a la finalización del conversatorio, ingeniero. Gracias. ¿Cómo no? Bueno, como siempre, estos temas son apasionantes y muy importantes. ¿Qué tenemos que hacer? Pues lo que yo siempre he sugerido, un congreso nacional sobre historia de México, historia universal. Creo que sería muy interesante, ¿no? Conocer a muchos historiadores jóvenes, historiadores ya más maduros, historiadores que puedan venir de otros países. Hay gente muy conocida a nivel mundial. Por ejemplo, en Inglaterra hay un historiador muy reconocido que tiene el nombre de Toynbee, y así podríamos mencionar otros en otras partes del mundo. Entonces, el diálogo abierto, el estudio, la reflexión, la meditación sobre temas tan importantes, pues no nos cuesta nada, ¿verdad?
un congreso con gente que llegue de varias partes y que pueda dialogar por un día o dos sobre esta situación con una agenda muy propositiva, pues yo creo que es una conclusión obvia. ¿Cuándo hemos visto eso en México? Pues yo creo que nunca. Entonces, que la sociedad dialogue consigo misma, que reconozca sus antecedentes históricos, sus documentos, sus archivos, todo lo que tenemos atesorado y que incluso sirva para que los investigadores nuevos sepan realmente a dónde acudir. Yo creo que es, digamos, una solución o una definición o una conclusión adecuada. Y claro, hay que armar todo esto con el paso del tiempo. No se hace en un día, pero creo que sería un asunto muy relevante para todos los que queremos saber más del pasado, porque el futuro está muy incierto. Entonces, más vale que entendamos muy bien nuestro pasado, porque estamos construyendo el futuro con nuestras decisiones, con nuestras críticas, con nuestras acciones. Y ese futuro lo vamos a modelar nosotros y nos podemos equivocar. ¿Quién quiere equivocarse? Nadie. Así que adelante, que la historia triunfe. Muchas gracias. Gracias, ingeniero, por sus consideraciones finales. Refería usted al autor Arnold J. Toynbee, solamente cito una de sus obras, La historia de las civilizaciones, y también un texto obligado, La historia como hazaña de la libertad, de Benedetto Croce. Y Samuel nos comenta sobre la necesidad de participar como ciudadanos y empujar al Estado a que invierta en estos asuntos. No es un lujo, sino una necesidad efectivamente, ingeniero. Y bueno, comentaba usted, no nos queremos equivocar, pero a veces nos equivocamos de manera inconsciente, eh, otras veces sí de manera consciente y abierta, pero como este diagrama de cuatro elementos, eh, hay cosas que sabes, hay otras cosas que sabes que no sabes, otras cosas que no sabes que sabes, y otras cosas que no sabes que no sabes. Este cuadrante, lo que rescato es del sabes que sabes, porque a veces se incurre en generar dogmas, y los dogmas se transmiten en el sabes que sabes, y te permite, te genera un círculo vicioso y no te permite romper y salir de ese paradigma o de esa circunstancia. Y el otro aspecto, el no sabes que no sabes. Alguien que no sabe, también es sujeto de equivocación y de errores. En ese sentido radica la exigencia para transitar de la ignorancia al conocimiento, como también muchas veces decía Luis Benavides, ¿no? Para no ser esclavo de lo que otros dicen, esclavo de lo que otros hacen y esclavo de lo que otros piensan. En eso radica el bien pensar. También sugiero esta obra de Jorge Daniel Alcántara León y Alberto Isaac Herrera Martínez, La cultura del bien pensar, disponible de la editorial de la BUAP, una obra muy relevante. Gracias a todos por su tiempo, Samuel, principalmente gracias al ser nuestro invitado de hoy, y también el tiempo de los demás asistentes virtuales. Gracias, esperamos vernos pronto en otro conversatorio, ya sea virtual o presencial. Nos mantenemos en contacto. Gracias por su tiempo, que tengan buena noche. Sí, no, gracias a ustedes. Y igual, Gracias. el recordatorio que vamos a estar presentes en el coloquio de estudiantes que va a ser el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAP, para que si pueden se vayan a dar una vuelta, que seguramente los estudiantes tienen cosas muy buenas que decir, o al menos muy útiles. Entonces, eso. Muchas gracias. Solo Samuel, Felicidades, gracias. Samuel. Recuérdanos, por favor, Felicidades. ¿será en la Casa del Libro Gilberto Bosques Saldívar? Efectivamente. Y es el próximo jueves, ¿verdad? El próximo jueves voy a participar yo, que es, digamos, la última mesa, me parece,
pero ha estado activo desde el lunes y me parece que lo están subiendo a sus redes sociales. Entonces, pues ¿A qué horas? estar ¿Qué hora es? ahí. Me parece que es de 10 a 2 de la tarde el coloquio. Desde el lunes hasta el viernes, me parece. Ah, muy bien. Pues podemos entrar, para quien tenga interés, ingresar a la página en Facebook del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, y yo creo que podrá encontrar los datos, ¿no? Bueno, gracias, amor. Estamos en contacto y gracias a todos Gracias, hasta por su luego. tiempo. Gracias, que tengan buena noche. Felicidades. Gracias.